Santo Padre, buenos días en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. La paz de Dios sea con todos en un día muy especial como el de hoy, que el cielo nos da esta maravillosísima oportunidad de estar en su presencia para alabarle, glorificarle y exaltar la eficacia de su misericordia. Bueno, lo prometido es deuda y le doy toda la gloria a Jesucristo que nos da esta preciosa oportunidad de comenzar este maravilloso proyecto que por los próximos 40 días nos va a tener aquí ocupados, enfocados y en la voluntad del Señor. Bendigo a Dios porque hoy 10 de enero del año 2022 comenzamos una serie que nos va a venir ocupando cada mañana. No es fácil para mí, por mis compromisos, por mis responsabilidades, no es fácil, pero lo hago con todo mi corazón. Es un llamado en el alma que se torna insoportable. Como dijo el apóstol, ay de mí si no anuncio el evangelio. Como dijo el profeta, cuando yo no quería y dije, no lo hago, un fuego estuvo dentro de mí y me quemaba. Así que no lo pude soportar. Así que hoy 10 de enero en el nombre del Señor Jesús bendigo a las 23 personas que ya están ahí, 24 personas que ya están acompañándome, que el Señor le bendiga. Vamos a compartir un tiempo que va a ser de grande bendición. Nos dedicamos en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que nos dé ese llamado, que nos llame. Nadie llega al Getsemaní, al monte de la oración. Nadie va a ese lugar si no es invitado por Cristo Jesús. Si el Señor pone en su corazón este deseo, pues vamos a lograrlo para la gloria del Señor. Esta serie yo quiero honrar a Dios y dar gracias por cada ministro, por cada persona que hace algo para contribuir con el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos ayude a todos a sacarnos de la mente ese espíritu de sospecha. Eso es como un don que está de moda hoy en día, el don de las sospechas. Esto no lo vamos a hacer por competir, por lucirnos, por demostrarnos. El Espíritu Santo sabe que no tenemos ninguna intención parecida. Es algo que alguien necesita y Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer. Así que honro a Dios por todos los cantantes. Yo doy gracias a Dios por todos los cantantes. Tenemos que dejar de ser religiosos y dejar de ser como tan limitados en nuestra mente para pensar que si el cantante no pertenece a la denominación, a la organización o a la iglesia mía, entonces los tachamos y decimos, no lo escuche porque eso no es de Dios, tenga cuidado con eso. Siéntese y escuche las letras. Sí, hay gente que canta y cantan música neutral. Usted no sabe si le están dedicando esa canción a Jesucristo, a la novia, a la exnovia, a la exmujer. Son músicas neutrales, pero hay gente que tal vez están lejos de una revelación completa de la palabra del Señor, pero en sus letras lloramos y decimos, ¿quién compuso esta canción? ¿Qué inspiración fue esa canción? Así que por eso doy gracias a Dios por todos los artistas, cantantes, por los poetas, por los escritores, por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los apóstoles, por los profetas, por toda la gente, catedráticos que han escrito unas piezas literarias que traen una revelación a nuestra vida y que nos ayudan. El apóstol Pablo era un hombre que el evangelio se lo predicó el mismo Jesucristo. Él dijo, a mí no me lo predicó nadie, esto me lo predicó el cielo. El curso teológico que hizo Pablo, dice la Biblia que él fue llevado hasta el tercer cielo donde escuchó cosas inefables, cosas que a oído humano no le son permitidas escuchar. Con todo y eso, en algunos escritos el apóstol Pablo, por ejemplo, estando preso, decía, por favor, tráiganme mis libros, porque aunque Dios mismo era el que le enseñaba las cosas, también tenía la humildad y la sencillez de leer lo que otros habían escrito. Él no decía, no, yo no necesito eso porque a mí directo yo tengo conexión directa con el cielo, así que la sangre de Cristo me cubra. Yo no necesito aprenderle a nadie. No, necesitamos aprenderle a todos. Moisés le aprendió a Yetro. Bendito sea Jesucristo. Gracias a Dios por toda esa gente. Así que entre toda esa gente hay un escritor que lo he mencionado dándole promoción a esta carrera que vamos a hacer, Rick Warren,
Si usted puede, compre su libro, que uno de ellos, Una vida con propósito, que es el que vamos a empezar a trabajar de este día. Así que lo que vamos a hacer es una jornada, una caminata. Cada mañana, haga de cuenta que vas a ir cada día al gimnasio y vas a entrenar. Eso es lo que vamos a hacer cada mañana a partir de las 6 de la mañana. Gloria a Dios, ya tenemos 133 personas conectadas ahí en línea y el Señor nos va a bendecir. Esto que vamos a escuchar a partir de hoy está dedicado para ti. Antes que nacieras, Dios planeó este momento de tu vida. Yo siento al Espíritu Santo hoy aquí. Esto es una tremenda bendición. No es una casualidad que hoy estés aquí conectado. No es una casualidad que Dios nos haya permitido la tecnología de que yo desde al pie de mi cama, tengo mi cama aquí y mi escritorio aquí. En mi cama, en mi cuarto, tengo un lugar de estudio. Este es mi lugar de estudio. No es una casualidad que tengamos Facebook, no es una casualidad que no importa el cambio horario, no importa el país, no importa, estoy en tu casa en este momento, estamos juntos y eso es una tremenda bendición. Y el tema es que Dios desea que descubramos por qué fuimos creados y por qué fuimos puestos aquí en la tierra y por qué Dios puso eternidad en nuestro corazón. La palabra de Dios en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el hombre. Hay omnipotencia metida en tu alma. Hay eternidad metida en tu espíritu. Y hay una escritura muy poderosa que está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Si usted quiere puede tomar notas de estos textos que luego los puedes ayudar. Los voy a leer en una versión que no es muy popular, como originalmente están en el libro de Efesios 1:11 dice: por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos. ¡Aleluya! Otra vez, por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y para que recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así había decidido Dios, que siempre lleva a cabo todos sus planes. Qué maravillosa escritura, qué maravillosa porción. Doy la gloria y la honra al nombre de Jesucristo por este privilegio, por esta bendición que Dios nos permite de poder estar en su presencia para alabarle y para glorificarle. En este momento pido que la sangre de Jesucristo nos cubra a todos, que nos bendiga. Hay un enemigo que hará lo posible por interrumpirte, por enfermarte, por sacarte de este propósito, y va a tratar de interrumpirnos. La vez que yo propuse hacer esto para la congregación de Villarrosario, empecé a hacerlo y al tercer o cuarto día de estar haciendo esto, con un grupo como de casi 100 personas que empezaron a asistir y llegaban al templo, porque no teníamos esta tecnología del Facebook todavía, caminaban 20, 30, 40 cuadras y llegaban al templo a las 5 de la mañana. Al cuarto día yo sufrí un accidente que me sacó del ring durante 3 meses. Algunos líderes de la congregación, Erwin Esteves, Guillermo Gamboa, Leonardo Forero, ellos tomaron esta carga y terminaron con este curso. Pero yo quedé como tronchado y era que lo que Dios venía haciendo era tan poderoso que fuimos abruptamente interrumpidos y sin embargo lo logramos llevar a cabo. Por eso pido en el nombre de Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo de Dios haga una cobertura especial sobre mi vida, sobre mi familia y sobre la tuya. Porque si algo va a hacer Dios es prender su linterna, es encender su luz y darnos la iluminación. Yo me voy a esforzar con toda mi alma, lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, anoche llegué a mi cama y era la 1 de la mañana tal vez, y aunque tuve una jornada desde el día, estuve en Tennessee, prediqué, viajé, llegué, organicé el templo, prediqué, luego desordenamos todo, recogimos todo a la casa, fuimos a comer, llegué tarde con mi familia, con todo y eso, aunque solo tal vez dormí 5 horas anoche, tengo el compromiso con Dios y contigo. Así que quiero que te comprometas también para que en el nombre de Jesús por los próximos 40 días tengamos un tiempo maravilloso en el nombre de Jesús. Es como un pacto.
Está escrito en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y capítulo 10, versículo 12. Voy a resumir los dos textos, pero más valen dos que uno, porque obtienen mejor fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno va a levantar al otro. Eso dice Eclesiastés 4:9. Juntémonos, hagamos un pacto de una alianza. Vamos a hacer este estudio, vamos a hacer esta caminata, esta jornada. Hagámosla juntos y el Señor nos va a bendecir. Y Eclesiastés capítulo 4, versículo 10 y 12 también dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y el 12 dice: la cuerda que tenga 3 hilos no se va a romper fácilmente. Así que vamos a echarle ganas y en el nombre de Jesús de Nazaret lo vamos a hacer. Más que una serie, más que un estudio, esto es una guía, es una jornada espiritual de 40 días que el enfoque, la intención, la visión es encontrar la respuesta a la pregunta más importante de nuestra existencia: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Porque muchos viven como si la única razón por la que estuvieran en la tierra fuera comprar una casa propia, comprar un carro propio, casarse, tener un hijo. Y ellos mismos hacen sus planes, dicen: yo vivo para esto. Y realmente esto es lo que decidieron con su vida, pero nunca le han preguntado al divino creador: Señor, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Espero que dentro de 40 días, al terminar esta jornada, sabrás definitivamente el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo. Aleluya. Vas a ver cómo encajan todas las piezas en tu vida y con esa perspectiva tu estrés va a disminuir, tus decisiones van a ser menos complicadas, tendrás más satisfacción y, lo más importante aún, estarás preparado para la eternidad. Esta semana un primo mío cumplió años, Brian Romero. Y de hecho, una de las frases que Rick Warren escribió en este libro que vamos a estudiar es que la vida es una eternidad, y si dibujáramos una línea larga en esa escala pequeña, ¿cuántos son 80 años en la línea del tiempo? Realmente sería un puntito. Y mientras estemos aquí en la tierra, vamos a vivir solo un puntito, pero la mayor parte de nuestra existencia la vamos a vivir en la eternidad. Así que por eso es importante descubrir qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra y no desperdiciar estos 80 años en vanidades, en ilusiones, en placeres, en vagabunderías, en pecado, en lo terrenal. Cuando encontramos la razón de nuestra existencia, vamos a aprender a vivir en este tierrero, pero con los ojos puestos en el cielo, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde está el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Un ser humano en promedio va a vivir, escucha este dato, 25.550 días. Ese es el promedio de longevidad que una persona normal pueda vivir. 25.550 días. Ese es el tiempo que vas a vivir o que voy a vivir si no se interrumpe esa fecha de los 70, los 80 años. Si eres una persona normal, ¿no crees que sería sabio, perdón, de esos 25.550 días que vamos a vivir, sería muy inteligente si sacamos solo 40 días para estudiar, para pedir una revelación del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con el resto de mi vida? Yo ya tengo 47 años, estoy a punto o ya estoy empezando a vivir el segundo tiempo de mi partida, de mi partido, el segundo tiempo de mi temporada, el tiempo final. Estoy viviendo en el quiebre de mi vida. De aquí en adelante tengo que ser más cuidadoso con la administración de mi tiempo, de mis recursos, y eso es una realidad que tengo que entenderla. Es evidente en la Biblia, escucha este dato, es muy evidente que Dios considera 40 días como un periodo significativo. Dios, siempre que quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por ejemplo, la vida de Noé
fue transformada, no en los 120 años que construyó el barco, sino los 40 días que duró el diluvio. 40 días moviéndose y meciéndose sin tener un timón en ese barco, porque el barco no tenía timón. En 40 días aprendió que Dios es el que dirige la vida y que Él va a llevar ese barco de abajo a la cima, y que a través de vientos va a empezar a guiar tu barco hasta que lo va a dejar anclado en los montes más altos. A eso es lo que Dios quiere hacer. Moisés fue transformado luego de pasar no 40 años en Egipto, ni 40 años en el desierto, sino 40 días en el monte Sinaí. Recuerde los 40 días de Noé en el arca y los 40 días de Moisés en el monte Sinaí. Los espías que fueron a reconocer la tierra prometida fueron transformados al pasar 40 días espiando la tierra prometida. David fue descubierto, él descubrió cuál fue la razón de su existencia en esos 40 días que Goliat se dedicó a desafiar al pueblo de Dios. Durante esos 40 días, David dijo, ya esto me hartó. ¿Quién es este filisteo incircunciso que va a venir aquí a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Él es ahí donde explota dentro de sí ese deseo de ser un libertador de su nación y descubre aquel propósito para el cual había existido. Esto está impresionante. Elías, el profeta del fuego, fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida para ir a hacer lo último que tenía que hacer en su vida. Ungir reyes, ungir profetas. Eso fue lo que Dios le enseñó a Elías en esos 40 días mientras caminaba y el Espíritu Santo ministraba su vida. Santo Dios. Está muy temprano para que se me ande secando la garganta. Pero aquí vamos en el nombre del Señor Jesucristo. La ciudad de Nínive fue transformada durante 40 días cuando Dios le dio a esos ciudadanos solo 40 días para arrepentirse. Santo Dios. Nuestro Señor Jesucristo recibió el poder del Espíritu. Fue lleno del Espíritu después de permanecer 40 días de ayuno en el desierto. Y oiga este dato. Oiga este dato maravilloso. Gracias por su paciencia. Se me secó la garganta, está bien. Pero los discípulos estuvieron con Cristo 3 años y medio algunos. Y esos 3 años con Cristo fue una escuela, fue una universidad. Tenían el mejor pastor, tenían el mejor maestro, tenían el mejor predicador. Todos los días viendo milagros. Todos los días viendo milagros. Y con todo y eso, cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que todos le adoraban, pero algunos dudaban de él. Por eso hay que tener paciencia con la gente que tiene 30 años en la iglesia y todavía tienen dudas de la doctrina, todavía tienen dudas de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades, de su llamado. Hay que tenerle paciencia a esos peregrinos. Los discípulos tenían el mejor pastor, el mejor maestro, la mejor evidencia, pero les hacía falta 40 días seguidos. Cristo, después que resucitó, tomó 40 días exactos también. Le estoy hablando de los 40 días de Noé, los 40 días de Moisés, los 40 días de David, los 40 días de Elías, los 40 días de Nínive, los 40 días de Cristo, los 40 días de los discípulos, donde durante 40 días Cristo se dedicó con ellos, dice la Biblia, mostrándole pruebas indubitables del propósito de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Así que esto no se trata de ti, esto no se trata de mí. Oh, que Dios rompa el cántaro de mi mente y me ayude a tener un odre nuevo. Esto no se trata de Ministerios Ever Romero. Esto no se trata de la iglesia pentecostal, de la iglesia tal. No se trata de eso. Que Dios nos ayude. A veces amamos más una organización que el nombre de Jesucristo. Esto se trata del propósito de Dios. No es de la visión de una corporación, no es de la visión de un ministerio, es del propósito de Dios para nuestra vida. No es lo que 3 o 4 se sentaron a escribir y a definir, esta va a ser la visión de esta institución. No, no es eso.
es lo que Dios tiene para ti y necesitamos tener esa revelación de nuestras vidas. Colosenses 1:16 dice que todo lo hizo por Él y para los propósitos de Él. Repita eso conmigo. No se trata de mí, se trata de Él, se trata del cielo, se trata de Dios y se trata, de sus propósitos. Así que durante estos 40 días confío en Dios. Santo Dios, es increíble. Ya llevamos 20 minutos. Toca correr un poco más. Gracias. Gracias a las 240 personas que están ahí en este momento. El Señor les bendiga. Así que estos 40 días van a ser cortitos para lo que va a significar por el resto de tu vida. Te recomiendo en el nombre del Señor Jesús que te conectes y que seas fiel a este propósito. Son 40 días. Oye, anoche nos visitó una empresaria al culto. Fuimos muy bendecidos anoche. Oh, sangre de Cristo, gracias. Y ella llegó a la iglesia y después del culto me estaba expresando cómo Dios con la palabra la impactó, la bendijo, la transformó. Y yo le dije, mira, todas las mujeres necesitan que echase su crema, que echase su peinada, y ellas son delicadas en su estilo femenino. Le dije, y usted necesita atender su cuerpo y hacerse su belleza. Usted necesita eso porque ya te hace falta, esa es tu vida. Le digo, pero tu alma la tienes abandonada. Necesitas dedicarle tiempo a tu alma. Estos 40 días vamos a dedicárselo a nuestra alma en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Medite en lo que vamos a hablar cada día y permita que Dios en estos 40 días te transforme en una nueva persona, te transforme en una persona con otro tipo de pensamientos. Cambia tu odre, actualiza tu pensamiento, que Dios quiebre tus creencias limitantes y que Dios te dé un corazón de adorador, que Dios te dé una razón por la cual vivir. Tal vez hoy en día estés viviendo porque te toca vivir y amaneces cansado, harto de vivir. Me toca vivir otra vez. Pero cuando tienes una revelación de propósito, hay una energía en tu alma, en tu pecho, hay un fuego que se enciende y dices, yo necesito levantarme otra vez porque tengo un camino que recorrer. Así que en el nombre del Señor Jesús vamos paso a paso, no hay que correr, solamente hay que irlo haciendo cada día, paso a paso, en el nombre del Señor Jesucristo. Cada día vamos a tener un punto de reflexión, cada día vamos a dejar una tarea de un versículo para recordar y eso nos va a ayudar, si deseamos, a mejorar nuestra vida. Para empezar también a memorizar las escrituras, que es un hábito muy crucial para nuestra existencia. También cada día, aparte del punto de reflexión y del versículo para recordar, vamos a tener una pregunta para considerar. Con esos 3 pilares vamos a ir cada día. Es una dinámica que nos va a bendecir en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la mejor manera de descifrar el propósito de Dios para nuestra vida es permitir que Dios nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Por eso vas a escuchar, la Biblia dice, está escrito, durante cada clase vamos a estar hablando lo que la Biblia dice. Escuche, en estos 40 días vamos a ver, vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a mencionar más de 1000 versículos de las Sagradas Escrituras en diferentes versiones. Y de paso, permítame decirle, no es pecado leer otra versión que no sea Reina Valera. Gracias a Dios por la versión Reina Valera. Pero hay iglesias y hay pastores que te prohíben leer otra versión de la Biblia. Te confieso, personalmente tengo casi 20 versiones de la Biblia. Hasta las más antiguas, la Biblia del Oso y otras. Y me gusta cada vez que voy a leer un versículo antes de predicarlo, trato de leerlo en la mayoría de las versiones que tengo porque me amplía el enfoque, el lenguaje, otro lenguaje que me está hablando de lo mismo, pero el otro lenguaje me da una oportunidad de tener una mayor, un mayor raciocinio, un mayor entendimiento del texto que vamos a leer. Así que eso nos va a bendecir. Hemos orado, hemos confiado y en el nombre de Jesús, manos a la obra. Vamos a pedirle al Señor entonces que su fortaleza esté con nosotros, que su incomparable misericordia nos bendiga para que los que estamos empezando
no solo seamos los que estemos terminando, sino que cada día alguien más se pueda agregar. Si hayas conveniente, llama a alguien, invita a alguien, diga, hey, mañana te espero, nos encontramos a las 6 de la mañana, vamos a hacer esto que nos va a beneficiar a todos. Deseo en el nombre del Señor Jesús que estemos juntos en esta jornada y que lo podamos hacer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar y voy rápido porque ya vamos en la mitad del tiempo. La primera pregunta que se formula es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y hay una escritura en Proverbios 11:28. Dice, el que confía en las riquezas se marchita. Esa es la nueva versión internacional. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Y el apóstol Pablo nos estaba diciendo que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si vamos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho, vamos a vivir como siempre hemos vivido. Entonces tenemos que aprender a renovarnos, y no estoy hablando de cambiar nuestra esencia, cambiar nuestros principios, cambiar nuestro fundamento. No, que Dios nos ayude a no ser niños en esa manera de pensar, pero que podamos entender que necesitamos actualizar nuestro pensamiento a lo que Dios quiere hacer hoy. Recuerde que el Espíritu Santo le estaba proponiendo a Pedro, el Espíritu Santo le estaba diciendo, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor. Pedro se atrevió a decirle no al Espíritu Santo, porque tenía un odre viejo tan rígido, tan inflexible, que aunque fue el Espíritu Santo el que le decía a Pedro, cambie eso ya, no, no lo cambio. Y Pedro tenía alguna razón. No, Señor, esto fue lo que dijo Moisés y esto es lo que está escrito. Ahora, Dios no le estaba pidiendo que hiciera algo contrario. Era que Dios había actualizado para ese momento una forma de poder alcanzar a mayor gente, porque en la mente de todos estaba el tatuaje que Dios siempre iba a trabajar solo con la nación de Israel. Pero ahora la gracia de Dios se extendió para recoger a los gentiles, pero Dios, antes de salvar gente, va a tener que hacer una transformación en los que ya estamos adentro. Porque a veces el obstáculo para que otros se salven no está en el infierno. A veces los enemigos del crecimiento están dentro de la iglesia. Odres viejos que creen que a la nueva generación los tenemos que salvar como nos salvaron a nosotros. Hay una sola puerta, es Cristo. Hay un solo nombre, Jesús. Hay una sola sangre, la de Cristo. Hay un solo mensaje. Hay una sola doctrina que salva. Pero tenemos que ver la forma como Dios hoy lo va a hacer. La segunda vez Dios le muestra la misma visión y Pedro le dijo al Espíritu Santo, no, Señor. Y la tercera vez Pedro, ya bravo, dijo, Señor, le dije que no. Y es más, fue más atrevido, fue más osado y le dijo, estoy haciendo un mensaje por ahí que se llama Los Peleones. Y no los que pelean unos contra otros y andan ahí. No, 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 no. Cuando voy a hablar de los peleones, voy a hablar de la gente que discute con Dios y discute con los propósitos de Dios. Ahí está Pedro diciéndole, Señor, en mi vida mis labios no han tocado cosa inmunda. No, aunque me lo pida el Espíritu Santo, no voy a comer cosa inmunda. Pero el Espíritu Santo le dijo, cálmate, Pedro. No llames tú común o inmundo a lo que yo ya santifiqué. Eso necesitamos una revelación del Espíritu Santo para entenderlo. Así que el que no se renueva se va a marchitar, pero el que se renueva, dice la Biblia, el justo se renueva como el follaje. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, Jeremías 17, 7 y 8 dice, bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque es como árbol plantado junto a las orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar agua. El árbol al que no agobia ni el calor ni lo angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo fruto jugoso. Santo Dios, qué versión, qué claridad de mensaje. Y otra vez Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque todo, esto es otra versión, pero escuche como lo dice Colosenses 1:16, porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, sea visible o sea invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él.
Santo Dios de Israel. Todo comenzó en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido si no la buscas en el Creador. Él es el que te va a decir por qué te creó y para qué te creó. No se trata de ti. El propósito de nuestra vida excede en mucho a nuestros propios logros, a nuestra tranquilidad, incluso a nuestra felicidad. Es mucho más grande que nuestra familia, que nuestra carrera. Le oí al misionero Lanny Burton cuando era un muchacho, empezaba a predicar, lo invitamos a una convención de jóvenes en Colombia. Yo era líder nacional de jóvenes en la iglesia en Colombia y él vino para predicar un evento en Cúcuta. Y él nos contó una historia en uno de sus mensajes de un muchacho que se dedicó, no desayunó, sino que ahorró su dinero. Y cuando lo invitaban a comer, él procuraba solamente pedir lo mínimo porque tenía una meta: quiero comprarme mi carro. Y se disciplinó, ahorró y batalló y luchó, y lo que no le servía lo vendía y lo ahorraba, y lo que no usaba lo intercambiaba y ahorraba hasta que compró su carro. Pero el día que fue al dealer y sacó su carro 0 millas, saliendo del carro, aceleró el carro para probar la potencia de su motor y fue a parar contra un poste y terminó su vida. Toda la carrera de su vida, él pensó que el propósito de su vida, si yo alcanzo, si yo tengo ese carro, yo la hago. Pero él no nació para comprar un carro. Era algo que podía tener en la vida, pero no tomarlo como es que yo vivo es para esto y esto es lo que tengo que hacer. Hay algo más que tu sueño, que tu meta, que tu capricho. Hay algo más que eso. Y si deseas saber para qué te pusieron en este planeta, tienes que volver al origen. Tienes que empezar con Dios. Naciste por la voluntad de Dios y para los propósitos de Dios. Usted no nació porque su mamá se descuidó. Usted no nació porque su papá era un abusador. Usted no nació por un descuido de sus padres. Usted nació porque Dios quiso darte vida y porque naciste con un propósito específico. Así que la búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente durante miles de años, casi desde el principio de la humanidad. La gente se ha interesado en descubrir cuál ha sido la razón por la cual están en este planeta. Eso ocurre porque solemos empezar en el punto de partida equivocado. Empezamos en nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo recuerdo escribiendo un mensaje cuando estaba empezando como predicador en el año, por allá en el año 1988, 89, cuando empezaba a ser predicador. Estaba escribiendo un mensaje: alcanza tus sueños. Y Dios habló conmigo en esa época. Los sueños no son como una bodega donde usted entra y empieza a señalar como Michael Jackson hacía las compras. Quiero eso, quiero eso, quiero eso y quiero eso y quiero eso. Ese es el estilo en el que mucha gente ha vivido. En esa época yo no había leído este libro y Dios me enseñó, dijo: no, usted entra a esa gran tienda de la mano de su papá. Y su papá le dice: yo lo traje aquí porque quiero que se ponga esto y porque quiero que estrene esto y porque esto es para ti. Una cosa es yo escoger lo que yo quiero y otra cosa es dejar que mi padre, que sabe quién soy, cómo soy y que para dónde voy, diga: ok, vas a usar esto y lo que tú necesitas es esto. Así que hay gente que vive pensando señalarle a Dios: Señor, dame esto, y tú eres Dios y me tienes que dar esto, cuando tiene que ser al revés. Tiene que ser: Señor, aquí estoy yo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me tienes aquí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Dijo Saulo de Tarso cuando la luz del cielo lo derribó de su caballito, de su arrogancia, y descubrió que los propósitos que él tenía eran los de él, no eran los de Dios. Y ahí humilladito dijo: Señor, entonces, ¿qué es lo que quieres que yo haga? No se trata de qué quiero ser yo, qué es lo que quiero alcanzar yo, qué es lo que me gusta a mí. No se trata de eso. No se trata de cuáles son mis metas, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis sueños, cuál es mi futuro. Y yo tengo que demostrarme a mí mismo y que lo logré y voy a hacerlo y no le debo nada a nadie. Ese es el lenguaje que usamos cuando estamos muy desenfocados en la vida.
Enfocarnos en nosotros mismos nunca nos podrá dar la revelación del propósito de nuestra vida. La Biblia dice que en la mano de Dios está la vida de todo ser viviente. Así está escrito en la palabra del Señor. Contrario a lo que se escribe en tantos libros y a lo que se habla en tantas películas y lo que se enseña en tantos seminarios, no le encontrarás el sentido a tu vida buscando en tu interior. No está dentro de ti el propósito, que ese es el lenguaje de la metafísica. Cuidado, porque muchas veces se está predicando metafísica en vez de estar predicando fe. Porque tú puedes, está en ti, descúbrelo, tú eres capaz, tú no necesitas de nadie, búscalo en ti, ahí está adentro, está equivocado, el enfoque no nace en mí, nace en Dios. El río de las aguas saludables nace debajo del trono de Dios y esas aguas se extienden por toda la tierra. Lo que nazca dentro de ti mismo te va a conducir a la decepción, al fracaso, a la miseria, pero lo que nazca desde el trono de Dios va a tener salud para tu vida y bendiciones para ti. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, solo el inventor, solo el diseñador, solo el creador de tu vida podrá revelarte el propósito. ¿Por qué te inventó? ¿Por qué te hizo con ese diseño específico que tienes? ¿Por qué eres panzón? ¿Por qué eres flaco? ¿Por qué eres alto? ¿Por qué eres pequeño? Hoy en día, específicamente los japoneses están haciendo operaciones para crecer en estatura. Se cortan los huesos de las canillas, se hacen un injerto, se ensamblan y han llegado a tener seres humanos que hoy miden más de un pie, más de 20 o 30 centímetros de lo que naturalmente eran. Pero Dios escogió tu tamaño, tu color, tu idioma, tu idiosincrasia. Dios escogió el país donde ibas a nacer, la familia donde ibas a nacer. Y cuando no entiendes eso, odias a tu familia. Yo no sé por qué nací en esta ciudad. Yo no sé por qué no soy alemán con ojos azules. Yo no sé por qué no soy gringo con ojos verdes. Yo no sé por qué soy latino. Y andas peleando cuando Dios tenía una razón para ti. Un día en el piso 13 del Hospital Erasmo Meós de Cúcuta, viendo la ciudad, me puse a llorar y dije, Señor, ¿por qué soy colombiano? ¿Por qué hablo español? Dios mío, yo hubiera nacido en otro país con más oportunidades y gemí, me quebré en la presencia del Señor. Unos días después estaba en Caracas predicando en un evento con el pastor Carlos Perdomo, César Campoy y José Suárez. Era un trío, un liderazgo impresionante en un campamento llamado Jiraquito. Vino alguien y predicó en español, pero era americano y predicó con muchas dificultades. Y cuando termina el mensaje yo lo abrazo y le digo, uy, brother, qué bueno que estés intentándolo en español, pero yo quiero aprender inglés. Y él se puso a llorar y me dijo, no, Romero, no. Yo necesito aprender español. Le dijo, no, ¿para qué va a aprender español, hermano? Nosotros necesitamos aprender inglés. Dijo, no. Era un estudiante de política internacional. Y él dice, en los próximos años, el idioma que más se va a hablar será el español. Porque en cada familia donde son anglosajones, donde hablan el idioma inglés, nacen dos niños máxime. Dice, pero en cada casa latina, en cada familia donde hablan español, nacen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que quiere decir que la población mundial en los próximos años lo que va a hablar es en español. Y hoy en día que veo que la ONU, que la OEA y que los grandes organismos internacionales están haciendo sus bases en Panamá y en los países latinos, digo, sí tenía toda la razón y Dios le dio una respuesta a mi intriga. Y entonces digo, oh Señor, yo te doy gracias porque hablo español. ¿Por qué le estoy dando gracias? Porque el público más grande que va a ser salvo hoy en día son latinos, así que los que hablamos español tenemos una oportunidad. Había un propósito hasta en eso. Santo Dios de Israel, que el Señor nos ayude. Si estás perdido en el camino, lo único que necesitas es hablar con el guía. Hey, voy por un buen... No, vas mal. Ahí te vengo siguiendo, está de terco, pero no es por ahí. No, pero déjeme llegar. Es que yo quiero llegar y ya cuando yo llegue, ahí me dices, pues, ¿qué hago? Ya para qué gastar tu vida.
párate, detente, pregunte por la senda antigua, pregunte por la razón de su existencia y eso te va a ayudar en el nombre del Señor Jesús. Dios es tu punto de partida. Dios es el centro de tu vida. Él debe ser. Él es tu creador. Y existes tan solo porque Él desea que existes. Se lo voy a repetir. Tú y yo existimos solo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a encontrarle sentido a esta existencia. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado, nuestro destino. Cualquier otra ruta va a terminar en un callejón sin salida. Dios, ayúdanos a entender estas verdades. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio. Eso es antinatural. Eso está condenado al fracaso. Fuiste creado por Dios, no es al contrario, no es que Dios existe porque usted estaba por ahí, entonces necesitabas un Dios y el mismo hombre como que quiere crearse a sí mismo o quiere crear un Dios. No, no, no. La vida consiste en permitir que Él te use para los propósitos de Él. Santo Dios de Israel. Oh, obsesión consigo mismo en estos asuntos del callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. ¡Ey! ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántas canciones hay? ¿Cuántos cursos hay? Encuéntrale el sentido a tu vida y hablan de todo menos de Dios. Te hablan de todo menos de la voluntad de Dios. Cristo hizo una oración muy significativa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Dame la revelación de tu voluntad y eso es lo que yo quiero hacer. Hoy en día hay muchos libros de autoayuda y abordan este tema con una perspectiva bastante egoísta. Los libros de autoayuda, incluyendo los libros cristianos. Una motivación, una motivación. Hoy en día hay tantos motivadores. Tú puedes, levántate, hazlo, vamos, pero no te están diciendo lo que tienes que hacer. El Señor dice, si te conviertes, te convertiré como mi boca. Que se conviertan todos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Saca lo precioso de entre lo vil. Vive una vida apartada. Ya está escrito el diseño, el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Oh Dios, ayúdanos a encontrar el propósito de la vida, no pensando en nuestros sueños. Ayúdanos a definir los valores, a trazar las metas, pero basados en tu propósito, Señor, para la gloria de su santo nombre. Si el Señor nos ayuda, entonces vamos a tener paz, vamos a sentirnos exitosos y vamos a descubrir que la vida era más allá de ese egoísmo de yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero alcanzar, yo quiero realizar, porque es que si yo lo hago, porque es que yo me siento. No se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que Dios. ¿Sabe qué llevó a Jonás a ser un tipo caprichoso, obstinado y rebelde, gruñón? Ese está en mi lista del bosquejo Los Peliones. Porque Dios lo mandó para Nínive y él dijo, no, yo me voy para Tarsis. Incluso Dios va a asignar dónde vamos a vivir. Hay gente que dice, aquí no puedes vivir, aquí no puedes predicar, aquí no puedes cantar y te limitan. Pero ¿dónde es que Dios te quiere poner? Jonás, tú estás asignado para Nínive. Y dijo, no, yo me voy para Tarsis. Cuénteme qué le pasó. Jehová levantó una tempestad que partía el barco, porque cuando estás en vía contraria no vas a tener paz. Vas a naufragar, o te bajas de ese barco, o Dios, no es el diablo, Dios te quiebra el barco. ¿Me escuchó? Pero Dios es tan bueno que Él te tiene comprado el boleto de regreso y no va a ser en barco. Fue el primero que viajó en submarino, lo trajo en un pez. Nunca lo había dicho, nunca lo había pensado así. Jonás compró su propio boleto hacia Nínive para huir del propósito que Dios tenía para él. Al final, en submarino, calladito y arrepentido, allá en un pez durante 3 días y 3 noches, mientras el pez lo llevaba a su propósito, él sentía morirse. Él decía, la tierra echó sus cerrojos sobre mí y dije, hasta aquí llegué. Pero allá pidió perdón, dijo, Señor, voy a predicar entonces. Cuando llega a Nínive y predica,
este profeta gruñón les predicó con odio, con resentimiento, porque él no quería estar en Nínive, a él le caían mal los idólatras. Y entonces no les predicaba con amor, no les predicaba con paciencia, les predicaba con rabia, con ironía. Se le veía que no tenía un mensaje de gracia. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruido, van a ser aplastados. Dios los va a chucharrar. Y óigame, era tan bravo este predicador que él no predicó esperando que la gente se arrepintiera. Él predicó esperando que la gente fuera quebrantada y fuera demolida por el juicio de Dios, que era justo realmente. Y dice la Biblia que se sentó de lejos a esperar que Dios los quemara. Y Dios no los quemó, porque la gente se arrepintió, que ese era el plan de Dios, que la gente se arrepintiera. Y ahí el gruñón explota otra vez. Dijo, si ve, Señor, por eso era que yo no quería venir a predicar aquí. Oiga lo que le pasó a Jonás. Por eso era que yo no quería predicar aquí. Escuche lo que él dijo. Dijo, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. ¿Sabe qué le estaba diciendo este grosero a Dios? Yo sabía que tú eres un blandengue, que cuando alguien se te arrepiente, tú te doblas, porque eso fue lo que dijo David en el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Jonás lo dice con rabia, ahora el que quedó mal fui yo. ¿Qué va a pasar con mi reputación como predicador? Yo dije que en 40 días esto se tenía que acabar. ¿Y entonces qué? ¿Usted cambió de planes? Escúcheme, predicador, escúcheme. No se trata de tu reputación, se trata de lo que Dios quiere hacer con tu mensaje. Y aunque Jonás estaba enojado, y yo como predicador, ¿cómo quedo? Entonces fue mentira lo que prediqué. Él no estaba entendiendo que Dios usó su mensaje. Repito otra vez, no se trata de mí, se trata de lo que Dios quería, de lo que Dios planeaba. Así que deje la peleadera, deje ser gruñón y diga, Señor, tú me mandas para allá y yo voy desde para allá. Entonces voy a torcer mi voluntad y voy a hacer lo que tú quieras. Y Jonás se perdió de disfrutar. Ni siquiera el apóstol Pedro, porque Pedro con un mensaje salvó 3,000, con otro mensaje salvó 5,000, pero Jonás con una campaña de 3 días se ganó 120,000 habitantes de Nínive que se arrepintieron, se convirtieron a Dios, pero por estar pensando en él, en mi imagen como predicador y estar sentado en la silla de los religiosos que están esperando que caigan rayos y centellas, destruyalos, traiga truenos, mátalos por pecadores. Y Dios dijo, no, yo no voy a matar a otros para que usted esté tranquilo, yo no voy a fregarle la vida a otros para que usted se sienta que usted sí es mi ungido. No, porque no se trata de ti. No se trata de la iglesia donde tú asistes, no se trata del ministerio bajo el cual usted está, se trata de los propósitos de Dios. ¿Sabe por qué hay tantas broncas y tantas peleas entre evangélicos y el de esta iglesia le prohíbe al otro y estos se vuelven enemigos? No le diga hermano, no le diga hermano. ¿Sabes por qué? Porque son gente que tienen su propia agenda, porque es que usted no se quiere meter en mi agenda. No, no me voy a meter en tu agenda, estoy en la agenda de Dios, estoy en el propósito de Dios y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, que no se trata de nosotros, se trata de los propósitos de Dios. Santo Dios, si le ponemos todo empeño a esto, entonces Dios nos va a bendecir. Hay dos cosas que son parecidas, o por lo menos semejantes, pero no son iguales. Dije parecidas, pero no son iguales. Y es tener éxito o cumplir el propósito de Dios. Usted puede tener éxito sin estar cumpliendo el propósito de Dios. En cambio, usted puede estar cumpliendo el propósito de Dios y parecer que no tienes éxito. No era exitoso que Moisés ya no caminara sobre la alfombra roja, sino que ahora estuviera tragando tierra en un desierto. Humanamente yo digo, no, Moisés no tiene éxito, está fracasando. Mire, antes estaba rodeado de niñas bonitas, era el príncipe de Egipto, ahora está tragando tierra en el desierto. Eso no era exitoso, pero era el propósito para su vida. Para que la agarre y para que la piense ahí, que Dios nos ayude. Por eso necesitamos lo que la Biblia dice. No camines el mismo camino de siempre, camina en el camino de Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo te animo, te desafío para la gloria y honra de Jesucristo, que el Todopoderoso te dé la gracia, te dé la bendición
de hacer la voluntad de Dios en tu vida, hacer la voluntad de Dios en tu familia. Me encanta que los padres de familia puedan tener la revelación y decirle a sus hijos, qué bonito ver a un David diciéndole a un Salomón, hijo mío, Dios te escogió a ti para ser rey. Qué bonito ver a un Manoa diciéndole a un Sansón, hijo mío, Dios hasta le puso tu nombre antes de nacer. Qué bonito ver a un Zacarías y a una Elizabeth diciéndole a un Juan, Juan, Dios te puso el nombre, eres el que estás destinado, tu propósito de vida es esta. Eso le pasó a Sansón, que a Sansón Manoa le dijo, papito, Dios dijo que tu nombre va a ser Sansón, que no vas a ser un borracho, que no vas a ser un mujeriego. Dios dijo que eres nazareo, eres el libertador del pueblo de Dios. Pero Salomón se rebeló a esa voluntad y él tenía su propio estilo de vida y por eso terminó como terminó. Que el Señor nos ayude en el nombre poderoso de Jesucristo a entender que se trata de los propósitos de Dios. Así que en el nombre de Jesús te invito para que por la gracia y la misericordia de Dios puedas definirte a creer en los propósitos de Dios para ti. Mañana, empezando la clase, vamos a recordar Colosenses 1:16. Léalo y apréndaselo. En la versión que escoja, léalo y apréndaselo. Todo existe por Él y para los propósitos de Él. Oh, haga cuentas, haga cuentas. El muchacho que quería ser ingeniero, pero el papá lo puso a estudiar medicina y él toda la vida fue rebelde con esa carrera. Y yo lo que quería era ser médico y mi papá fue el que me obligó a ser ingeniero y es un amargado, frustrado. Y eso ha pasado. Y también hay muchos que dicen, es que yo quiero ser cantante. Y el Todopoderoso no le dio las capacidades para ser cantante. Es que yo necesito ser pastor porque es que yo quiero ser pastor. ¿Usted le ha preguntado si Dios quiere que usted sea pastor? Porque el apóstol dijo, ¿y quién va si no es enviado? Hay mucha gente de hoy en día que son predicadores y Dios no quería que fueran predicadores y lo que hacen es maltratar a la gente, no tienen frutos en su ministerio, pero yo dije, no, es que yo tengo que ser predicador. Óyeme, pregúntale a Dios si lo que estás haciendo es lo que Él diseñó para ti. Y eso te va a aliviar la vida, eso te va a bendecir, eso te va a transformar. Medita en eso. Pregúntale al soberano si hoy estás viviendo donde Él quiere que tú vivas. Oiga lo que le estoy diciendo. Y usted dirá, no, pastor, un momentico. O sea que si yo estoy en la ciudad equivocada, ¿me tengo que cambiar? Ey, Dios le dijo a Elías, váyase al arroyo tal, en la montaña tal, porque ahí le di la orden a un cuervo que te lleve la comida todos los días. Si usted está en el lugar equivocado, alguien está agarrando la remesa que Dios está mandando a la dirección donde Él te asignó. Dios asigna el lugar donde vives, el lugar donde trabajas, la profesión que tienes. Deje que Dios te dé esa revelación. Mi hijo ya está a punto de salir, termina este año y va a la universidad. Y ya estamos orando, Señor, ¿qué es lo que quieres para Aaron? Porque incluso si va a ser pastor, necesita estudiar. Hay alguna área de su vida donde él necesita profesionalizarse para estar más apto, más calificado, más entrenado y más preparado para el propósito de Dios. Voy a leerle un versículo de la Biblia que me encanta muchísimo, está en Timoteo, creo que es Primera de Timoteo capítulo 5, y aquí voy a terminar. Primera de Timoteo capítulo 5, oh Dios mío, a ver, dame un segundito por favor, porque se lo quiero leer con todo mi corazón. A ver, santo Dios, el apóstol Pablo le dio una suculenta recomendación a su hijo Timoteo. Le dice, y tú, Timoteo, hijo mío, te encargo. ¿Qué palabra era la que le estaba dando Pablo a Timoteo? Te encargo. A ver si lo encontramos aquí rapiditico. Aleluya. Dame un segundito, por favor, porque le quiero dejar esto. A ver,
te encargo. Aquí estamos. Oh, santo Dios. Primera Timoteo 1:18, claro que sí. Esa escritura, Primera de Timoteo 1:18, y esa palabra va para ti en este momento. Dice, Primera Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo mío Timoteo, te encargo. Eso es, te encargo esto, Timoteo, para que conforme a las profecías que se han hecho sobre ti antes que nacieras, milites en eso. En otras palabras, póngase de acuerdo con su destino profético, Timoteo. Milite, actúe, invierta, viva, enfóquese, diríjase de acuerdo a las profecías que se han hecho sobre ti. ¿Qué fue lo que Dios dijo que va a hacer tu vida? Tú, Timoteo, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, por ella milites. O sea, viva conforme al propósito de Dios para su vida. Timoteo, usted quiere ser futbolista. Timoteo, usted quiere ser carpintero. Pero Dios dijo que usted va a hacer tal cosa. Entonces, Timoteo, te encargo. Milita en aquello que Dios profetizó para tu vida. Eso te da una paz impresionante. Eso te da una paz y un sentido de vida que te cambia, que te transforma y te bendice. Alabado sea Dios. Te bendigo, te amo en Cristo Jesús y le doy gracias a Dios por personas como Rick Warren, que se dedicaron años a escribir estas letras que hoy nos inspiran a nosotros y que hoy nos ayudan a tener un enfoque. ¿Qué tal si en estos últimos minutos hacemos una oración? Posiblemente estés perdido, posiblemente estés desenfocado, posiblemente perdiste el derrotero, quedaste en niebla, en medio de la niebla y no traes lámpara, o si traes lámpara se te acabó el aceite y se te apagó. Y usted dice, Dios mío, no sé qué hago con mi vida. Es más, ni siquiera te encuentras en la iglesia. Estás desubicado, estás como el jugador que no tiene una posición fija. Cuando eres un aficionado, entras a la cancha a correr como un loco y persigue la bola y le da patadas a todo el mundo y haces de todo y terminas cansado, terminas más cansado que todos y no haces nada. Pero cuando alguien te ve y te enfoca y te entrena y te dice tú eres defensa, tú eres mediocampista, tú eres un recuperador, tú eres lateral izquierdo, tú eres lateral derecho, tú eres portero, tú eres delantero y te pone en la posición que vas a jugar. Usted no tiene que correr toda la cancha y terminar más cansado que todos y como siempre perder. No, usted va a vivir relajado en esa cancha, defiendes tu posición y trabajas con un equipo. ¡Santo Dios! ¡Ey! No escoja tu equipo. Hay gente tan mañosa y tan egoísta que quieren hasta comprar con quién jugar. Aquel no lo quiero, vamos a traer a aquel y movámonos con aquel. Deja que sea Dios el que arme tu equipo. Moisés, tienes una misión y ya le hablé a Aarón para que te espere allá en el desierto. Tal vez Moisés y Aarón no se la llevaban bien, porque aunque eran hermanos, el uno era esclavo y el otro era príncipe, y tal vez Aarón tenía resentimientos contra Moisés, y a Moisés tal vez no visitaba a su hermanito en la villa, allá donde estaban todos los esclavos. Pero cuando es Dios el que hace el equipo, entonces vamos a producir para el reino de Dios. Mentalidad de equipo, señores, eso nos va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hermosa mañana por levantarnos, por bendecirnos con esta oportunidad. Alabo tu bendito nombre porque de diversos países, ciudades y lugares, hoy más de 320 personas en este preciso momento nos unimos para orar y para pedirte perdón porque nos hemos equivocado. Hemos tomado senderos, hemos tomado trechos, hemos tomado decisiones y tal vez como Noemí, sin preguntarte, nos fuimos de Betel para los campos de Moab y ahora nos encontramos en pobreza, en miseria, desubicados y estamos como Noemí de regreso a la casa del pan, al origen, para decirte qué quieres que yo haga. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a correr pero con un mensaje.
Oh, como el apóstol Pablo dijo, no estar golpeando al viento ni estar corriendo a la aventura. Oh, pero seguir una meta, aquella que tú trazaste para nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, danos la revelación de entender que no existimos para cumplir nuestros deseos, ni tampoco nos incluimos en la agenda de nadie más, sino en lo que tú tienes para nosotros. Ayúdame a respetar, a honrar y a valorar a las personas que asignas para que sean parte del equipo, no de mi visión, no de mi llamado y que tienen que trabajar para mí, porque ayúdame a entender que no se trata de mí, Señor, sino se trata de ti, de tus propósitos y de tus bendiciones. Ayúdame a tener limpio mi espíritu para no odiar a nadie, para no tener resentimientos con nadie. Oh Señor, guárdame de la actitud arrogante y peleonera de Jonás y ayúdame a disfrutar que me uses para salvar multitudes. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a tus pies mis planes, mis sueños, mis deseos y te pido, purifica mis motivaciones y dame una revelación de destino. Ayúdame a entender para qué vivo, para qué existo, quién soy, qué tengo y qué puedo hacer en esta vida. En el nombre de Jesús, dame una revelación de lo que quieres que sean mis hijos. Gracias por Amram y por Jocabed, que formaron a Moisés, a Aarón y a María y los entrenaron para el propósito que tú los habías creado a ellos, y era liberar a una nación, bendecir a una nación. Y entre ellos tres, como dice en Miqueas, tú sacaste a Israel de Egipto y enviaste delante de ellos a Moisés, Aarón y María. Oh Dios, ayúdanos a cumplir el propósito. Ayúdanos a hacer feliz tu corazón, a satisfacer, Señor. Ayúdanos a estar claros que no se trata de nosotros, sino de ti. Danos esa revelación y bendíganos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, infinitas gracias por acompañarnos en esta mañana. Créame de corazón, no me estás haciendo un favor, pero estoy agradecido que me hayas acompañado. Es como si hoy hubiéramos tenido un matutino en una sala con casi 350 personas que llegaron a decirle a Dios, revélame cuál es mi propósito. No se la pierda mañana. Esto cada día se va a poner mejor. Mañana, con la ayuda del Señor, les voy a preguntar qué dice Colosenses 1:16. Apréndaselo. Mire el mismo versículo en varias versiones de la Biblia y apréndaselo y mentalícese. Yo existo por Él. Estoy vivo. Usted dice, yo no sé por qué no me muero, porque no has terminado de hacer lo que Dios quiere que hagas. Le anuncio, hoy le anuncio. Llevo más de un año preparando un mensaje que lo voy a predicar. El otro libro de Dios. Es donde está escrito lo que tú tenías que hacer en la vida. El otro libro de Dios. Vamos a hablar de eso después de estos 40 días, o tal vez en estos 40 días. El día que Dios me diga, predícalo aquí, predícalo hoy, ese día te lo predico. El otro libro de Dios. Hay otro libro, aparte de la Biblia, el libro de Dios. Acuérdate que en Apocalipsis dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Vamos a ver porque Dios ya diseñó. A ver. Eber Romero, sí, nació en julio del año 74, se llamó Eber Romero, su papá era, ok, él tenía que haber hecho esto, lo mandé a predicar a tal parte, pero él se fue para tal parte. Todo eso está escrito en el libro de Dios. Es impresionante esa revelación que nos va a bendecir la vida. Gracias, Dios le bendiga. Si esto consideras que es una bendición, compártaselo a alguien, dígale, tome, ahí le mando, que lo escuche, que lo estudie, que lo analice y que Dios te bendiga poderosamente. Un feliz día lleno de revelación para tu existencia en el nombre de Jesús. No alcanzo a contestar todos sus comentarios, pero les amo a todos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Feliz día.